Un placer estar aquí hoy sábado por la mañana con vosotros. Yo creo, estoy de acuerdo con Aline, ¿no? Siempre, obviamente, podríamos estar descansando, pero nada mejor que estar formándonos, conociendo gente y disfrutando de nuevas experiencias, ¿no? Entonces, primero agradeceros la invitación enormemente por permitirme dar esta charla en la maestría de Mercadotecnia y Publicidad de la Ibero. Yo voy a cambiar, con tu permiso, Aline, lo de los micrófonos lo voy a poner para que puedan reactivar por ellos mismos, ¿vale? Porque en el caso de que esté compartiendo pantalla y haga alguna pregunta, porque lo hagamos un poco dinámico, pues para que podáis quitaros el silencio, hablar y luego volver a silenciar, ¿vale? Nada, pues muchísimas gracias a todos. Si os parece directamente, voy a compartiros pantalla, que va a ser más sencillo y vamos a aprovechar al máximo esta mañana. Yo creo que ahí ya veis mi pantalla, ¿correcto? Se está proyectando. ¿Veis? Ya está, correcto. Ahí. Sí. Listo. Vale, pues yo creo que un poco, bueno, aunque ya me ha hecho una pequeña introducción al himno, yo creo que no está de más primero presentarme, porque seguro que muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, estamos aquí un sábado por la mañana y viene aquí a darnos una charla Javier Yuste, que no sabemos quién es, ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente Javier Yuste y por qué va a venir aquí a darnos la charla? Básicamente, pues bueno, un poco para que me conozcáis, aunque Aline ya lo ha comentado muy bien, yo me defino a mí mismo como un emprendedor de nacimiento. Llevo emprendiendo toda mi vida desde que tenía 14 años. Tengo ahora mismo 30, cumplo 31 en diciembre. Y bueno, siempre me ha apasionado el mundo de los negocios, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el mundo de los negocios. Y un poco por daros contexto y el por qué vamos a hablar hoy de transformación digital o por qué vamos a centrarnos mucho en lo que es el marketing digital como tal, un poco para daros ese contexto y que conozcáis un poco más sobre mi vida, sobre mi historia. Yo empecé con 14 años importando pues bueno, material de China en España. Yo soy de Valencia, soy de España, aunque ahora vivo aquí en Ciudad de México desde hace un tiempo. Y básicamente me dedicaba a importar productos de ropa que luego vendía a través de un álbum digital que me construí cuando yo era muy joven, que no sé si os sonará, que se llamaba Picasa Web, que era de Google, y básicamente era como mi catálogo virtual, ¿no? Yo me hacía ese catálogo virtual y lo que hacía era, pues básicamente, vender la ropa que importaba. Empecé con eso, me llamaba mucho la atención el mundo de los ordenadores, el mundo digital, el mundo del marketing, el mundo de los negocios sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a traer nuevos productos, empecé a traer artículos de radiocontrol, aviones, coches, etcétera, de Alemania, los importaba a España y luego lo vendía allí. Y básicamente, pues bueno, estaba comenzando con eso. Después de eso empecé mi época de la universidad. Entré con 17 años en la Universidad de Valencia para hacer Administración y Dirección de Empresas, donde básicamente ahí lo que hice fue montar otro negocio con un compañero de la universidad, que básicamente estaba centrado en la parte de productos de telefonía móvil. Por aquella época estaba saliendo el iPhone 3, si mal no recuerdo. Y básicamente lo que hicimos fue construir una tienda online, ¿vale? Que estaba alojada en eBay. Por aquella época eBay pues, era mucho más grande que Amazon, era el líder indiscutible. Y nosotros nos convertimos un poco en uno de los referentes a nivel nacional en venta de accesorios de telefonía móvil. Empezamos con protectores de pantalla, luego empezamos con baterías, carcasas, pantallas, etcétera. Y lo que hicimos muy bien fue esa parte de marketing digital, haciendo unos anuncios muy atractivos, posicionando muy bien orgánicamente los anuncios porque tenían muy buena acogida por parte de los usuarios y empezamos a tener un volumen considerable, ¿no? Eso fue cuando yo estaba en la universidad. El último año de la universidad decidí irme de intercambio a Finlandia, un sitio un poco frío. Y básicamente, pues bueno, lo que hacía yo en esa época era, como yo estaba en Finlandia, estaba fuera de España, me encargaba de todo lo que era la parte digital, tanto la parte de marketing como la parte de gestión de proveedores, compra de material, etcétera. Y mis socios se encargaban de la parte logística, ¿no?
Una vez finalizada la universidad, yo decidí hacer un máster, una maestría en el Instituto de Empresa en Madrid, sobre todo por el posicionamiento que tenía a nivel de emprendimiento. Pues, bueno, a nivel mundial está considerada una de las 5 mejores escuelas del mundo en emprendimiento, junto con Harvard, MIT, Stanford, Harvard, etc. Y, y básicamente pues, bueno, un poco lo que decidí fue irme a Madrid para centrarme un poco en esa parte formativa, ¿no? Dejar un poco de lado durante un tiempo esa parte de los negocios, aprovechar al máximo esa experiencia y luego continuar, ¿no? Entonces, bueno, como veis, siempre he estado muy metido hasta la maestría, pues muy metido en el mundo digital, mundo online, mundo al final pues bueno, un poco de las .com cuando empezó un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que es algo que ha estado siempre muy presente en mi vida. Una vez acabé la maestría, tenía claro que quería seguir emprendiendo, pero igual os pasa a muchos de vosotros que queréis emprender o lo que ocurre muchas veces es que quieres emprender, pero no tienes muy claro qué quieres hacer, dónde te quieres centrar, en qué te quieres especializar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, me ocurría un poco eso, ¿no? Decía, oye, yo quiero seguir emprendiendo, pero realmente no sé qué voy a hacer. Y básicamente lo que ocurrió fue que dije, bueno, pues me voy a quedar aquí en Madrid, voy a ver cómo me relaciono con gente que también sea emprendedora como yo y vamos a ver qué proyectos podemos hacer, ¿no? Entonces ahí conocí a uno de mis actuales socios. Básicamente lancé con él una marca de zapatos de caballeros. Era una página web donde vendíamos zapatos que nosotros diseñábamos y fabricábamos en una región de España que es muy famosa por la fabricación de calzado. Y básicamente lo que hacíamos era marketing digital y marketing online para hacer crecer la compañía, ¿vale? Uno de los canales que más utilizábamos era la parte del influencer marketing. Esto era sobre el año 2015, 2016, para que os hagáis una idea. Es algo que parece que no, pero ha pasado mucho tiempo y en aquella época pues el influencer marketing estaba naciendo, ¿no? O sea, era algo como súper novedoso. Y uno de los problemas que teníamos en esa compañía o en otras compañías que teníamos, como por ejemplo una empresa de alquiler de coches de lujo que también teníamos, es que cuando hacíamos campañas de marketing online con influencers, el problema que teníamos es que a veces funcionaban muy bien y otras veces funcionaban muy mal. Y el problema realmente no era ese, porque eso al final es habitual, ¿no? El problema realmente era que cuando las campañas funcionaban bien, no sabíamos realmente por qué estaban funcionando bien y cuando funcionaban mal, tampoco sabíamos por qué estaban funcionando mal. Entonces, ¿qué ocurría? Que a la hora de tomar decisiones, si tú hay algo que no eres capaz de medir, pues no puedes mejorarlo. Si no sabes por qué está saliendo mal o por qué está saliendo bien, pues no tienes forma de mejorar esos procesos y de al final conseguir mejores resultados, ¿no? Y dijimos, ostras, pues si este problema lo estamos teniendo nosotros con una empresa pequeñita como la nuestra, no me quiero imaginar cuando entren los grandes anunciantes a utilizar este tipo de publicidad, la de problemas que van a tener al final pues para ser eficientes con esos presupuestos tan grandes que tienen, ¿no? Y ahí es donde nació un poco la idea de Binfluencer, ¿vale? Que es lo que veis en pantalla. Sé que me estoy extendiendo un poco con esta parte, pero para mí es importante crear como esa relación un poco de confianza y que nos conozcamos, ¿no? Entonces, en 2016 empezamos con Binfluencer, que básicamente ahora os explicaré en qué consiste, que es una empresa orientada a influencer marketing. Montamos diferentes compañías que dependían de Binfluencer y en el año 2018 empezamos nuestra expansión internacional. Empezamos con una oficina en Chile, posteriormente abrimos México en 2019 y el año pasado empezamos en Asia, en Singapur y Filipinas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final, durante este crecimiento, cuando llegamos a Latinoamérica, en particular a Chile, conocimos a un partner que era nuestro partner comercial para Latinoamérica. Y la relación ha sido tan buena durante todo este tiempo que al final, pues bueno, eso ha conllevado a hacer hacer una especie de fusión con lo que hemos creado el grupo 812 Media, ¿no? Donde básicamente nosotros nos centramos pues, en esa parte del marketing digital, ¿vale? Un poco para daros contexto, el Binfluencer es la compañía que empezamos en 2016, a partir de ahí montamos Million Talents e Eleven Post, y luego por el lado, digamos, de mis socios latinoamericanos estaba DKS y estaba Panda, ¿vale? Ahora os explicaré un poco en qué consiste cada una de estas compañías. Pero un poco el enfoque era precisamente a nivel grupo que teníamos la misma visión y es que el marketing digital ha estado creciendo durante los últimos años y va a seguir creciendo. Al final,
cada vez más, año tras año, estamos viendo como el marketing digital le quita cuota de mercado a otros tipos de canales, como puede ser la televisión, la radio, exteriores, canales mucho más tradicionales, ¿no? Y gran parte de esa culpa, por así decirlo, es por el tema de la tecnología y el tema de las métricas. Al final, una marca, cuando quiere hacer una inversión, por lo general, si quiere hacer las cosas bien, va a querer medir absolutamente todo lo posible para ser consciente de si esa inversión se está utilizando correctamente o no. A ninguna marca le puede tirar su dinero a la basura, ¿no? Entonces, al final, algo que permite el marketing digital versus a otros canales, por lo general, es esa parte de llevar la medición hasta el extremo. ¿Qué ocurre? Que al final, pues bueno, podemos hacer campañas en otros tipos de canales que obviamente hay que hacerlas y son complementarias, pero cuando llegamos a la hora de medir y de ver esos resultados al final de una forma mucho más certera, pues ahí el marketing digital sí que marca una diferencia, ¿no? Y si a eso le sumamos que cada vez estamos más conectados, cada vez tenemos más dispositivos en casa conectados, cada vez hay más personas en el mundo con acceso a Internet, con acceso a teléfonos móviles, a las redes sociales, etcétera, pues al final hace que orgánicamente este crecimiento vaya a seguir estando, ¿vale? Entonces partíamos un poco de esa premisa de decir, vale, nosotros realmente somos conscientes de que esto va a seguir creciendo, igual que nos ocurrió un poco con Binfluencer en 2016, dijimos, este canal ha venido para quedarse, la parte de influencer marketing se va a seguir utilizando durante muchos años, podrán cambiar los canales, hoy es Instagram, mañana es TikTok, pasado es Twitter, pasado es Facebook, lo que sea, pero digamos que la esencia va a permanecer durante muchos años, ¿no? Y creemos que un poco con el marketing digital va a pasar un poco por lo mismo, ¿vale? Entonces, un poco el enfoque de 812 Media como grupo es: vamos a ser capaces de darle a nuestros clientes un servicio 360, ¿vale? Con empresas dentro del grupo que estén 100% especializadas en lo que hacen. Es decir, nosotros creemos, por un lado, que esa parte de marketing digital va a seguir creciendo, pero que por otro lado, una de las cosas que van a funcionar en el medio plazo es esa parte de especialización a muy alto nivel. ¿Por qué? Porque si al final tú eres un cliente que quiere contratar a una empresa para hacer campañas de marketing con influencers, probablemente, si tienes dos proveedores con los que elegir, elijas aquel que está más especializado en eso que necesitas. Si tú solo estás buscando ese proveedor para la parte de influencer marketing, pues probablemente lo que quieres hacer es contratar al mejor en ese ámbito y no a una empresa que haga de todo y que no sea la mejor en algo en particular, ¿no? Entonces nosotros como grupo, digamos que tenemos cada una de las compañías de forma independiente, porque cada compañía está especializada en un área. Y de esa forma somos capaces de que cuando vamos a algún concurso con algún cliente, somos capaces de al final, pues eso, tener esa especialización versus a otro competidor que sea una empresa más grande y que dé más servicios y que al final, pues para el cliente le genera un poco de ruido porque dice, bueno, sí, este me ofrece esto, pero hace 50 cosas más, ¿no? Sin embargo, si contrato solo a Binfluencer, es una empresa que única y exclusivamente se encarga de hacer campañas de influencer marketing ad hoc para grandes marcas, pequeñas, medianas, pero solo influencer marketing. Si quiero contratar a Panda, que es una agencia creativa, pues al final esa agencia creativa tiene que ser muy buena porque se dedica solo a hacer esta parte de agencia creativa. Si quiero contratar a un proveedor para la parte de publicidad programática, pues DKS se encarga única y exclusivamente de hacer esa parte de publicidad programática, ¿no? Y luego tenemos también dentro del grupo pues una agencia de representación de talentos, de influencers en exclusiva, ¿vale? Que se llama Million Talents. Y luego además la tecnología que nosotros desarrollamos, que ahora os contaré en Binfluencer, la vendemos en un formato SaaS, como Software as a Service, para que clientes que quieran utilizar la tecnología en forma interna puedan hacerlo sin depender digamos, de esa parte de servicio nuestra, ¿vale? Ahora veréis por qué os cuento un poco todo esto, porque al final esta parte de transformación digital va muy relacionado también con esta parte de especialización desde mi punto de vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si tú eres muy bueno en algo, como por ejemplo en Binfluencer, que es una compañía que nació única y exclusivamente para hacer campañas de marketing con influencers, al final
tienes que ser el mejor en ese ámbito. Por lo tanto, Binfluencer es una compañía que, además de hacer esas campañas ad hoc para clientes, tiene tecnología propia que le permite tener un montón de datos, analizar un montón de datos que de forma manual sería imposible, tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados para los clientes, ¿vale? Entonces, esta parte de transformación digital no es algo como que, digamos, ya sea del pasado y ya ha ocurrido y las empresas se están digitalizando porque tienen una página web y unas redes sociales. Eso no es simplemente la transformación digital. La transformación digital y al final pues va mucho más allá, ¿no? No se trata únicamente de eso. Y al final el tema es que vivimos en un mundo que va tan rápido, que estamos en un cambio tan constante. Salen nuevas tecnologías, ahora sale la tecnología blockchain, mañana saldrá otra tecnología, el tema de los metaversos, nuevas redes sociales, nuevas formas de interactuar a través de la web, con la web 3.0, con los usuarios. Es algo que está en constante cambio y que al final pues requiere también de nuestro lado en el sentido de decir, vale, esto no se trata simplemente de tengo una página web y me hago unas redes sociales y ya soy digital y ya me he transformado. Va muchísimo más allá, ¿no? Un poco lo que yo quería transmitiros hoy con la charla es daros esa visibilidad de que aunque vosotros estáis en una maestría que es de mercadotecnia y publicidad, vamos a ver simplemente 3 de las compañías del grupo y vamos a meternos un poco en profundidad para que veáis cómo de amplio puede ser ese conocimiento simplemente en cada una de estas áreas. En algo tan básico como puede ser una agencia creativa, en algo más complejo como puede ser la parte de publicidad programática o la parte del influencer marketing, que a priori para mucha gente simplemente es alguien que pone una foto en redes sociales, vamos a meternos hasta lo más profundo de cada una de estas compañías del grupo para que entendáis un poco la cantidad de posibilidades que hay, la cantidad de cosas que se hacen, que se desarrollan, toda la tecnología que hay detrás, que muchas veces no lo conocemos, y un poco pues para que veamos que simplemente estos son pequeños canales dentro del universo de opciones que hay dentro de la publicidad digital a día de hoy. ¿Vale? Publicidad online y publicidad offline, porque vais a ver también en algunos ejemplos que se mezclan. Al final, pues es algo que va muy, muy de la mano, ¿no? Simplemente por daros un poco de contexto, a nivel grupo, o sea, esto no es algo que sea súper local. Nosotros tenemos oficinas aquí en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en España, en Singapur y en Filipinas, y al final hacemos campañas para un montón de clientes en diferentes países del mundo, ¿vale? O sea, que esto no es simplemente algo que sea muy local aquí para México, no, esto al final es global y por mucho que nos parezca que vamos muy adelantados o muy atrasados versus a otros países, os puedo asegurar que esto pasa en todos los países, incluso en Estados Unidos, ¿vale? O sea, al final es algo bueno, que es bastante, bastante global. Y al final, bueno, lo bueno que tenemos también es que como tenemos un nivel de clientes muy, muy alto, ¿vale? Somos capaces de, al final, tener esa visibilidad gracias a todos los clientes con los que trabajamos y a los países en los que estamos presentes de una forma o de otra, pues somos capaces de tener mucha visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Al final, esta transformación puede ser que esté funcionando o vaya a una velocidad diferente en Estados Unidos que en Singapur, que en España, que en México, que en Chile. ¿Por qué? Porque al final cada cultura es diferente, cada país es diferente, cada parte del mundo funciona de una forma diferente y al final es muy, muy importante también tener esa visibilidad y también tener ese conocimiento cruzado de qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda de momento. Me parece que no podemos. Vale. Si alguien tiene alguna duda, sin problema, me podéis interrumpir, ¿vale? A mí me gustan por lo general las sesiones dinámicas, o sea, que no os dé vergüenza, podéis interrumpirme en cualquier momento y si no me equivoco podéis quitar vuestro micrófono para preguntarme, ¿de acuerdo? Vale, pues como os comentaba anteriormente, vamos a ver hoy de las empresas del grupo, os voy a explicar un poco, pues bueno, cómo funciona cada una de ellas, un poco orientándonos a esta parte de transformación, yendo de lo menos digital, de lo menos al final complicado a nivel desarrollo, etcétera, a un poco a lo más complejo, ¿no? Entonces, la parte de Panda es la agencia creativa que tenemos dentro del grupo.
Y al final una agencia creativa pues es algo que a nivel de transformación pues a priori no es demasiado complejo. Al final, pues como agencia creativa nos encargamos de hacer la parte de branding para nuestros clientes. Sobre todo un poco lo definiría como, pues al final, conocer el ADN de las marcas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, en este mundo tan dinámico, tan conectado, tan digital, tenemos demasiados o tenemos muchos puntos de contacto con nuestros clientes. ¿Qué ocurre? Que si tú como marca no eres capaz de transmitir lo mismo, ser coherente con tu ADN, con tu comunicación, con lo que transmites a ese cliente en cada uno de esos puntos, el problema que tienes es que el cliente al final no va a tener esa confianza contigo como marca, porque lo que genera eso es desconfianza. Y lo que ocurre con la desconfianza es que te supone que al final la gente te vaya a comprar menos. ¿Qué ocurre? Que al final tú como marca, independientemente que seas una marca de zapatos, una marca de maquillaje, una marca de telefonía, una marca de lo que sea, tienes tu página web, tienes las campañas publicitarias que haces online y offline, tienes las redes sociales, tienes las tiendas, tienes el packaging de tu producto, tienes el diseño editorial. O sea, al final tienes demasiados puntos de contacto con los que tú interactúas con tus clientes o clientes potenciales. Si no eres coherente en esta parte, algo que a priori parecer muy sencillo, como, bueno, yo abro mis redes sociales, yo tengo mi página web, luego tengo una tienda en un centro comercial, tengo este packaging, hago campañas de publicidad, pero me los hace X agencia y no sé muy bien qué están haciendo. El problema que tienes ahí es que la imagen que estás creando tú como marca y ese ADN de marca luego es muy difícil de cambiar por parte del usuario. Algo que puede parecer muy sencillo, como puede ser la parte de me abro unas redes sociales y genero contenido, en el mundo en el que vivimos ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque al final el nivel de contenido que hay a día de hoy en redes sociales, en gran parte también por el mundo del influencer marketing, ¿no? En el momento en el que tú tienes personas que viven de ello, la calidad del contenido se eleva muchísimo. Entonces, tú como marca tienes que elevar también muchísimo tus estándares para ser una marca que llame la atención, que genere confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son contenidos que igual en el pasado, pues había marcas que solo lo hacían cuando iban a hacer anuncios de televisión o iban a salir en revistas muy prestigiosas como Vogue o lo que sea, o Glamour, o etcétera, ¿no? Y una marca de ropa a día de hoy que tenga redes sociales y que tenga una página web y quiera al final impactar a sus usuarios, tanto potenciales como sus clientes actuales, se tiene que esforzar muchísimo en que ese contenido, primero, sea de muchísima calidad y segundo, realmente transmita lo que quieren transmitir como marca. ¿De acuerdo? Entonces, al final, por ejemplo, veis aquí un ejemplo de una marca de ropa, pues al final, si es una chaqueta de terciopelo que es muy calentita, etcétera, pues al final esta propia imagen habla por sí sola, ¿no? No es lo mismo que simplemente tener una fotografía de una chaqueta en una percha, en una sala de shooting o lo que sea, ¿no? Al final, esa parte de contenido es muy importante. Y luego también lo que ocurre es que al final, pues bueno, esos contenidos a los que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, al final, seguro que os ha pasado a vosotros también como usuarios, os metéis en Instagram, os metéis en TikTok o en redes sociales y al final os llama mucho la atención el tipo de contenido que una marca al final hace que va un poco acorde al tipo de contenido que os gusta ver en las redes sociales, ¿no? Entonces, si veis este tipo de contenidos, pues es mucho más probable que os llame la atención y que hagáis clic en un anuncio o de forma orgánica sigáis a la marca o os genere esa inquietud, ese interés de decir, uy, esta marca Umbral no la conozco, voy a verlo, voy a ver la página web, voy a ver su Instagram, que os llame mucho más la atención que si el contenido no es de calidad, ¿vale? Entonces, esta parte, nos guste o no, también forma parte de todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo en estos últimos años a nivel global. ¿Por qué? Porque es algo que obviamente afecta a todos los sectores. O sea, esto es un ejemplo de una marca de ropa, pero obviamente afecta a todos los sectores. Y un poco también lo que ocurre es que independientemente de cuál sea la marca, como veíamos antes con los puntos de interacción con los clientes, no todo es digital. La transformación digital o tecnológica no simplemente quiere decir que nos olvidamos del resto del mundo offline,
Si somos una marca que al final queremos impactar a nuestros usuarios que están en otro tipo de segmentación que gente muy, muy joven, en redes sociales muy jóvenes, como puede ser un TikTok, pues obviamente tenemos que hacer una parte de punto de interacción entre la parte offline y la parte online, como puede ser una marquesina en una estación de autobuses, ¿no? Pero al final esa relación tiene que existir. Esa relación tiene que existir porque debido a esta transformación tecnológica y digital, ese mismo usuario que está viendo este anuncio en una marquesina puede ver este mismo anuncio luego en redes sociales, o puede ser que incluso vayamos un paso más allá. Por ejemplo, conozco un proyecto que ahora están desarrollando en España, que lo que hace básicamente es monitorizar a los teléfonos móviles que están, por ejemplo, en esta parada de autobús, para luego mostrarle anuncios, por ejemplo, de DeLonghi en su teléfono móvil. Entonces, ese punto de conexión con el usuario, obviamente sin la tecnología, sin estos desarrollos tecnológicos, sería imposible. Pero es muy importante que al final, pues oye, seamos conscientes de que a ese mismo usuario lo vamos a poder impactar en diferentes vías, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ese contenido tiene que ser acorde al que se haga en una cuenta, en una red social, como puede ser este ejemplo de DeLonghi en Chile, ¿no? Y que al final, pues obviamente tiene que ser muy coherente. Lo mismo, porque al final toda esta interacción con el cliente, independientemente de que sea en la página web, que sea en la red social, etcétera, al final lo que genera es que el nivel de competencia, el nivel de al final de acceso a los que los propios usuarios tienen de nivel de contenido ha cambiado muchísimo. Si pensamos, por ejemplo, imaginaros hace 20 años o hace 30 años, antes de que existieran las redes sociales, etcétera, al final un usuario iba a ver el contenido, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues el contenido publicitario que viera o en televisión o los contenidos publicitarios que viera un poco por la zona donde viva, ¿no? A día de hoy, gracias a la telefonía móvil, pues podemos ver contenidos de una marca que esté entrando en el mercado mexicano y que sea de las mejores marcas del mundo a la hora de hacer un tipo de publicidad en concreto. Entonces, eso obliga también al resto de marcas a subir sus estándares, ¿de acuerdo? Y lo mismo, o sea, independientemente de la marca, yo aquí si queréis luego os puedo enviar la presentación para que veáis ejemplos, ¿vale? Pero aquí tenéis diferentes ejemplos para que veáis un poco el nivel de contenido que al final cada vez se exige más por parte del usuario, porque al final esto se exige por parte del usuario. Si los usuarios no lo percibieran como algo positivo, pues las marcas tampoco invertirían tanto en aumentar el nivel de los contenidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenéis un montón de ejemplos simplemente pues para que veáis que incluso cuando se hacen campañas con influencer marketing, que veremos más adelante, los contenidos cada vez tienen que ser de una calidad mayor, ¿vale? Esta parte del contenido lo vais a ver, estos son ejemplos de clientes nuestros, ¿de acuerdo? Todo lo que os estoy enseñando hoy son ejemplos de clientes nuestros, del grupo 812 Media. Un poco para que veáis también la cantidad de contenidos y el nivel de contenidos que al final se exige por parte del usuario y los clientes. Y lo mismo, no es solo, vuelvo a repetir, no es solo online. Os pongo el ejemplo aquí, por ejemplo, de una barbería. Una barbería también tiene que tener ese punto de interacción online, pero sobre todo el punto físico, el punto offline, ¿no? Donde la gente va a ir a recibir ese servicio. Y eso también es muy importante, de que al final la marca, la estrategia que haya detrás, los contenidos que se generen, transmitan la misma experiencia en digital que cuando el usuario va al punto físico de venta. En este caso es un servicio, pero esa experiencia tiene que ser la misma para el usuario a través del teléfono móvil o a través de la experiencia física, que es algo que parece que no, pero un poco mi mensaje con todo esto dentro de la parte de Panda es que esa transformación tecnológica o digital no es solo redes sociales, página web, etcétera. Al final hay un punto de unión entre lo físico y lo digital, lo novedoso y lo antiguo, que al final todo se mezcla y tiene que ser todo muy coherente. ¿De acuerdo? Javier, tenemos una pregunta de la doctora Adelante. Aribel Contreras. ¿Cómo ser disruptivo en un mundo digital tan sobresaturado de información? Vale, perfecta pregunta porque mira, vamos a ir justo a la parte de publicidad programática, ¿vale? Al final, obviamente, vivimos en un mundo saturado en el que recibimos una cantidad de impactos al día publicitarios enorme.
y al final todos los canales para todas las marcas se saturan, es decir, no hay una única respuesta. Tú no puedes hacer simplemente publicidad en redes sociales o publicidad programática, como vamos a ver ahora aquí, por ejemplo, o publicidad offline, porque al final todos los canales se saturan. Lo que sí que ocurre es que al final, pues gran parte de esa, digamos, de esa respuesta de cómo ser un poco diferente, ¿no? Se basa en hacer cosas diferentes. Es decir, si tú no quieres ser igual que todos, no hagas lo mismo que todos. Si eres una barbería y generas contenidos de calidad o una marca como, por ejemplo, como esta, ¿no? Em, para prensar fruta, para hacer batidos, etcétera, pues al final los contenidos o el tipo de publicidad que hagas tiene que ser diferente para llamar la atención del usuario. Yo, a día de hoy, creo que, sobre todo para responder esa pregunta, hay dos cosas. Uno, que el contenido sea de muchísima calidad, porque, insisto, estamos en un mundo en el que el contenido cada vez es de una calidad mayor. Un poco el hacer cosas disruptivas, cosas diferentes, como puede ser, por ejemplo, que si tú vendes, no sé, el otro día estaba hablando con un cliente que es una marca de jabones. Pues si eres un cliente que vende jabones y son 100% naturales y están hechos 100% con frutas, con plantas aromáticas, etcétera, por ejemplo, un jabón de sandía, pues puedes poner un jabón de sandía en una frutería y que el usuario lo huela y con eso generar contenidos, y es un tipo de publicidad diferente. Y sobre todo que los canales que utilices sean canales que sean al final variados y que seas capaz de medirlo para ver qué te funciona mejor en cada momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final de nada te sirve poner todos tus esfuerzos en un único canal y que luego no seas capaz de medirlo y saber si te está funcionando o no. ¿Vale? Ahora vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de la parte de publicidad programática para que veáis también un poco lo amplio que es, y luego la parte de influencer marketing. No se trata de, al final, de ser disruptivo haciendo una única cosa. Desde mi punto de vista, son diferentes cosas lo que hacen que seas disruptivo y que llames la atención del usuario o no. ¿Alguna duda más? Vale. Vamos a ver ahora la parte de publicidad programática. Aquí nos metemos un poco ya más en un mundo bastante tecnológico, bastante digital, bastante innovador. ¿Alguno de vosotros sabe cómo funciona la publicidad programática? ¿O sabría decirme qué es la publicidad programática? ¿Alguien que se anime a decirme qué es la publicidad programática? O nadie sabe. No, ni idea. ¿Nadie? Vale. ¿Habéis visto alguna vez este tipo de anuncios? Por ejemplo, cuando visitáis una página web y estáis haciendo scroll, estáis bajando y de repente sale un vídeo o sale un banner, sale una imagen que es un banner, o por ejemplo, los que tengáis Android, de repente os sale una notificación push y es un anuncio publicitario, o simplemente un banner cuando estáis viendo un artículo. ¿Alguna vez habéis visto este tipo de contenido? Sí, sí, muchas veces. Vale, esto es publicidad programática, ¿vale? Al final os voy a explicar un poco a nivel tecnológico cómo funciona, porque es muy complejo, o sea, es bastante complejo entender cómo funciona la publicidad programática, pero un poco para que sepáis un poco en qué se basa esta publicidad, ¿no? Básicamente, pues bueno, es una forma de impactar a los usuarios con diferentes tipos de contenidos. Empezó con algo muy tradicional, que eran los banners típicos, que cuando estás en una página web te sale un banner, una imagen estática. A partir de ahí ha ido evolucionando, de los banners pasamos a los GIFs, de los GIFs pasamos a los vídeos, luego hemos pasado a contenidos de rich media, que básicamente son contenidos que van integrados con el contenido, luego a las notificaciones push a través de los celulares, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que ha ido evolucionando durante muchos años, que obviamente nació con el mundo digital y que la verdad que es alucinante. Una vez lo entiendes, es un mundo alucinante. Te permite hacer tanto campañas enfocadas a branding, como puedes estos ejemplos aquí, como campañas también enfocadas a performance. Es decir, yo quiero hacer campañas orientadas a generar compras, a generar descargas de una aplicación móvil. ¿Cuántas veces os habrá salido estando en el móvil
un anuncio de un videojuego que de repente os ha salido la publicidad dentro de una aplicación o visitando una página o lo que sea y os habéis descargado ese juego porque os ha llamado la atención. Eso es publicidad programática, ¿vale? Y al final es una campaña orientada a performance porque va orientada a descargas de esa aplicación o de ese videojuego o lo que sea. O quizás a generar leads, que rellenéis un formulario y os van a enviar información para, para pedir un crédito o lo que sea, ¿no? O cuando ya habéis visitado una página web y luego os están persiguiendo durante días o semanas, cuando visitáis otras páginas web, esa página que habíais visitado con anuncios. Esa parte de retargeting, eso también es publicidad programática, ¿de acuerdo? Que seguro que también lo habéis experimentado alguna vez. Y luego incluso llevar al final el drive to store, llevar al final también personas a puntos físicos de venta, ¿de acuerdo? Incluso hacer retargeting físico. Cuando alguien entra a alguna tienda, detectar que ese dispositivo ha entrado en esa tienda para luego poder impactarle a través de el retargeting, ¿vale? Esto es un poco la parte de publicidad programática. Como veis, aquí ya nos estamos metiendo, a diferencia de lo que veíamos antes con la agencia creativa, aquí nos estamos metiendo en un mundo más puramente digital, puramente tecnológico, puramente innovador, un poco por vincularlo con esta parte de la transformación que era un poco la charla del día de hoy, ¿no? Esta parte de publicidad programática para mí es una de las cosas más complejas que existen en la publicidad online, pero es algo que creo que tiene muchísimo futuro, va a seguir creciendo en los próximos años y ahora vais a ver por qué. Un poco para que entendáis también. El ejemplo que os enseñaba antes de una notificación push, por ejemplo, en un dispositivo Android, ¿no? Que de repente os sale una notificación y sale un ejemplo aquí de Levi's y puede ser que a ese usuario lo estemos impactando. ¿Por qué? Porque lo hemos segmentado por diferentes opciones. Esa parte de segmentación puede ser porque ese usuario lo hemos geolocalizado en una de las tiendas de la marca. O puede ser porque tenga instaladas aplicaciones como Zara, como H&M, etcétera, que son de moda, ¿no? De ropa. Entonces es un usuario que potencialmente compra ropa online. O puede ser por el tipo de dispositivo, o puede ser por el horario, puede ser por la categoría, puede ser por el carrier. Al final, podemos segmentar el usuario por diferentes vías, pero al final vamos a impactar ese usuario porque, por lo que sea esa marca, quiere impactar ese tipo de usuario porque sabe que le funciona o está explorando ese tipo de audiencias, ¿vale? Obviamente hay muchos ejemplos al final de tipos de contenidos que se pueden hacer en programática, ¿no? Como puede ser un big push, que puede ser en formato texto, con una imagen, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Starbucks, por ejemplo. Hay muchísimos tipos de contenido. No sé si habéis visto alguna vez contenidos un poco más interactivos, como puede ser un puzzle en este caso, y tú como usuario pues vas moviendo las piezas y al final haces un puzzle y te sale un descuento o puedes descargar la aplicación o lo que sea. O incluso a veces os habrá salido publicidad de un videojuego y en el propio anuncio tú juegas con el videojuego, o sea, interactúas con el juego, ¿de acuerdo? Y luego finalmente te sale la publicidad para descargar el juego. Al final hay un sinfín, o directamente te sale una pantalla y cuando tú vas deslizando hacia abajo va saliendo el contenido. O sea, al final hay un montón de contenidos, los click to map también, por ejemplo, que te sale McDonald's y tú le das a encontrar McDonald's cerca y dentro de ese propio anuncio, sin tú bajarte ninguna aplicación ni nada, ya te sale cuál es el más cercano dentro de tu localización, ¿de acuerdo? Al final, la parte de publicidad programática tiene un sinfín de opciones. Lo mismo, esta parte de interactuar, por ejemplo, con un producto, que es el papel absorbente. Aquí sale un vaso como que se ha caído y tú en el móvil puedes deslizar la mano y se va limpiando. ¿De acuerdo? Eso en un propio anuncio. Entonces lo que haces es interactuar con un usuario de forma diferente y no tiene lo mismo, el mismo impacto este tipo de publicidad, por ejemplo, que simplemente si te saliera este anuncio directamente en un formato de imagen súper simple. ¿De acuerdo? Pues al final son formas diferentes de impactar a los usuarios. Esto que puede parecer sencillo, os voy a explicar un poco a nivel tecnológico cómo funciona para que veáis lo complejo que puede llegar a ser, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros como usuario simplemente veis aquí un anuncio, pero todo lo que hay por detrás es bastante más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Por un lado tenemos a los anunciantes, ¿vale? Las marcas, los que se gastan el dinero en impactar a ciertos usuarios.
Estos anunciantes que tienen un presupuesto, por lo general contratan a una agencia, como puede ser DKS, ¿de acuerdo? Detrás de la agencia hay un trading desk y hay un DSP, ¿vale? El DSP es el Demand Side Platform, ¿vale? Entiendo, os lo voy a explicar muy por encima porque obviamente esto es muy, muy, muy complejo y podemos al final complicarlo tanto como queramos. Dentro de esa parte del ad server, ¿vale? Que está tanto la agencia como el trading desk como el DSP, lo que ocurre aquí es que al final se va nutriendo de data, por lo general ahora están muy de moda los DMP, los Data Management Platform, ¿vale? Se va nutriendo de información que se va recopilando de los usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, al final los DMP son servidores donde se almacena muchísima información de los usuarios. Si un usuario ha comprado, si no ha comprado en una tienda, si ha visitado una tienda física, si no, si es un usuario que utiliza un dispositivo Android o un dispositivo iOS, si es un usuario que tiene hijos, si no tiene hijos. Muchísima información y muy segmentada, mucho más de lo que pueden hacer las propias redes sociales, porque aquí en programática se utiliza data declarativa. En Google y en Facebook y en las redes sociales se utiliza data comportamental. La diferencia principal es que la data comportamental es la que te define a ti como usuario por el comportamiento que tú tienes online. Si haces like en una página, si visitas una página web determinada, ese es tu comportamiento. Pero luego hay una parte de data declarativa que esta solo se puede tener con la publicidad programática, que es, por ejemplo, nutrir en los DMPs con data pública, como puede ser cuántos impuestos ha pagado una persona el año pasado, o si esa persona tiene hijos menores de edad o no, o si esa persona tiene propiedades a su nombre, o si tiene autos a su nombre. Entonces, toda esa información, digamos que se mezcla aquí en la parte de los DMPs para hacer publicidad programática. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos DMPs lo que hacen es pasarle la información a los DSPs. En el Ad Exchange lo que ocurre es que hay, bueno, básicamente lo que ocurre en los Ad Exchange, que es como si fuera, imaginaros un mercado como la bolsa antiguamente. No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo de la bolsa antiguamente, cuando la gente decía compro, vendo y estaba con cartelitos, ¿no? Todo así como muy rápido. Pues un poco lo que ocurre aquí en la publicidad programática es parecido. Por un lado tenemos un lado de anunciantes que quieren comprar un espacio publicitario y por otro lado tenemos un lado de publishers que son los que quieren vender ese espacio publicitario. Imaginaros que tenéis una página web y vosotros queréis vender un espacio publicitario para poner un banner, ¿de acuerdo? Aquí lo que ocurre es que todo el lado de los publishers se centralizan los SSPs, que son los del lado de los publishers, y los DSPs, que son los del lado de los anunciantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos que toda esta información de miles y millones de marcas que quieren comprar un espacio publicitario se mezcla en un mercado digital con un montón de espacios publicitarios que se quieren vender. Sé que es bastante complejo, ¿eh? ¿Cómo funciona esto dentro de la Exchange? En milisegundos, cuando tú como usuario abres una página web, imaginaos que abrís una página web, no sé, un periódico digital. Cuando vosotros le dais imaginaros, periódicodigital.com, le das a Enter y entonces empieza a cargar la página y tarda como un segundo, una cosa así, ¿no? En ese momento en el que vosotros le habéis dado a cargar la página, ¿qué es lo que ocurre por detrás que no se ve como usuario? Es que en ese momento se lleva a cabo una puja en tiempo real por esos espacios publicitarios. Por decirlo de alguna forma. Tenemos una página web que dice, oye, soy periódicodigital.com y tengo a este usuario que me está cargando esta página web. Entonces, ¿qué se hace? Que automáticamente se identifica quién es ese usuario. Oye, pues es un hombre, una mujer, tiene este tipo de comportamientos, visita este tipo de páginas, además tiene estas propiedades a su nombre, por lo general compra este tipo de productos, etcétera, etcétera. Entonces, en tiempo real hay miles y millones de anunciantes pujando por ese espacio publicitario para mostrar su anuncio a ese usuario en concreto que sois vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso veis que tarda un segundo o así muchas veces en cargar las páginas web, además por la propia página web en sí, pero la parte de los anuncios hay veces que incluso sale un poquito más tarde, precisamente por eso, porque en ese momento, cuando tú vas a cargar la página, la página web no sabe qué anuncio se te va a mostrar.
Lo que ocurre es que hay en ese momento una compraventa en tiempo real en milisegundos y digamos que al final el mejor postor es el que te va a mostrar el anuncio en base a tus datos como cliente. No sé si se entiende esta parte porque es muy compleja. ¿Se entiende? Sí. Y, por Entonces, ejemplo, una duda, estas páginas, no sé, el periódico digital, o sea, ¿mm? él está siendo parte como, supongo, él es el que recibe también ingresos a partir de que Correcto, pone esta publicidad ahí, ¿no? Como en correcto. este espacio. Sí, uno de los ad exchange más grandes del mundo y más conocidos es el de Google, ¿vale? Lo que pasa que el de Google, pues obviamente al final, como Google tiene mucho nombre y mucho peso, pues le pagan muchísimo menos a los anunciantes. Para los anunciantes es mucho más rentable venderlo a través de otros ad exchange que hay en el mundo, que no son el de Google y que son más grandes, pero básicamente parte de ese dinero la gran parte de ese dinero va al publisher, va al medio, que es el que, digamos, tiene al usuario. Y luego se divide pues, entre la agencia, el trading de esto. Digamos que hay pequeñas comisiones para todo, ¿no? El DMP, que es el que proporciona la data de ese usuario, etcétera, etcétera. No, ok, ok. Pero imaginaros lo complejo que es os invito a probarlo. Luego cargáis alguna página que tenga anuncios. Obviamente no tenéis que tener instalado ningún plugin de bloqueador de anuncios porque si no, no os va a salir, ¿no? Pero vais a ver cómo tarda y a veces los anuncios tardan un poquito más precisamente por eso, porque en ese momento hay esa compraventa en milisegundos de quién es el que quiere salir en ese espacio publicitario. Y si luego después de eso visitáis una página de web de, por ejemplo, de un banco, una aseguradora, cosas así, los anuncios que os van a salir visitando esa misma página que habíais visitado al principio, del diario digital, por ejemplo, vais a ver que los anuncios son diferentes. Y pues, son diferentes porque habéis estado al final visitando otro tipo de contenidos, entonces se entiende que os está interesando ahora, pues pedir un crédito, contratar un seguro, similar. Entonces, los que van a pujar más van a ser ese tipo de compañías. ¿Por qué? Porque si tú eres un anunciante, que eres un banco, una aseguradora, y dices, oye, a mí me interesa pujar mucho usuarios que hayan visitado en la última hora páginas web de mi competencia, o de bancos, o de aseguradoras. Claro, si es así, yo como marca estoy dispuesto a pagar más. ¿Por qué? Porque sé que es un usuario que ahora mismo está buscando ese tipo de contenido. Entonces lo que hacen es pujar más, digamos que pagar más al medio para que sea su anuncio el que salga. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, ¿cómo saben las empresas, eso que mencionabas, que los consumidores tienen bienes o propiedades? Porque me parece un poco invasivo, pero es muy interesante saber cómo tienen esa Sí, información. hay empresas que se dedican a eso. Hay empresas que se dedican a eso y lo que hacen es vender. Habréis escuchado mucho que digamos que el negocio en el futuro está en la data, ¿no? Precisamente por este tipo de cosas. Hay empresas que se dedican a vender esa data. Ten en cuenta que no sale como de cara al DMP o de cara al exchange, no sale con tu nombre y apellido. Tú eres un numerito. ¿Me explico? Al final tú eres un numerito y simplemente sabe que este usuario con este numerito y con estas cookies, etcétera, sabe que tiene al final ese tipo pues ese tipo de data. Hay mucha data de esa que es pública, que hay empresas que lo venden. Y es data que tú tienes declarativa, como por ejemplo aquí en México, cuando haces tu declaración al SAT de forma anual, etcétera, pues hay empresas que se dedican a vender esa data para utilizarla luego para temas publicitarios. Igual que ocurre con las cookies. Al final, cuando tú visitas páginas web, lo de las cookies no es más que eso. Al final es, digamos, esa huellita que se te va quedando y que luego se va mezclando todo en los DMPs y al final lo que ocurre es que toda esa data que hay de tus cookies, de las páginas que has visitado, lo que has comprado, lo que no, las redes sociales, etcétera, se mezcla y al final digamos, se obtiene un perfil tuyo como cliente mucho más exacto. Pero en ningún caso es con tu nombre y apellido, ¿eh? O sea, no es esto, no puedes meterte y decir, a ver, no sé, Graciela, pues voy a ver. No, eso no es así. Digamos que está protegido en ese sentido. Vale, gracias. A ver, yo tengo una pregunta. He estado leyendo que las cookies las van a quitar de Google en 2023 o Ujú. 2024. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a obtener esta información sobre los clientes? Sí, sí, lo del tema de bueno, el tema que va cookieless, ¿no? Que le llaman. Sí, la verdad que es algo que
está cambiando bastante la industria publicitaria porque precisamente lo que te permiten las cookies es tener esa información, ¿no? De todas formas, ya están saliendo como nuevas tecnologías, el propio Google está sacando, no me acuerdo el nombre porque lo cambiaron 1 o 2 veces, están sacando como nuevas tecnologías. Yo personalmente creo que no va a desaparecer como tal, o sea, al final cambiará un poco el formato para que sea menos invasivo para el cliente, pero yo soy de esas personas que piensan que hasta yo como cliente, o sea, al final partimos de la base de que sí o sí, nos guste o no, vamos a ver contenido publicitario en digital o en offline o lo que sea, o sea, 100%. Es imposible, tendrías que ir con los ojos cerrados para no ir por la calle y ver un camión de Coca-Cola, o sea, es imposible no ver publicidad. Entonces, yo soy de esas personas que considera que a mí me gusta ver contenido publicitario afín a mis gustos y afín a las cosas que me gusta descubrir, etcétera. Prefiero mucho más eso que no que me saca publicidad random que no me interesa para nada. Entonces, yo no creo que vaya a desaparecer esa parte de hacer publicidad segmentada. Sí que va a desaparecer la parte de cookies. Habrá otro tipo de tecnología, habrá otro tipo de formas de hacerlo, habrá otro tipo de, no sé, está ahora un poco todavía muy, muy verde como para saberlo, pero sí que creo que va a cambiar, pero va a seguir existiendo de alguna forma. Pero sí que es verdad que todo el tema de la cookies vamos, o sea, es así, está avanzando y bueno, el propio Apple lo ha hecho con las últimas, bueno, con los últimos lanzamientos de iOS. Los que tengáis iPhone lo veréis que muchas veces siempre cuando instaláis una aplicación nueva, te pone, ¿quieres permitir el rastreo de esta aplicación fuera de la propia aplicación? Es decir, para que otras aplicaciones sepan que tú tienes otra aplicación, etcétera, etcétera. Y tú decides si das ese acceso o no. Yo hay muchas veces que lo doy porque me interesa y hay otras veces con otras aplicaciones que no. Pero digamos que de alguna forma hacia donde está transicionando el mundo es a darle ese poder al usuario. A darle ese poder al usuario y decir, oye, yo como usuario, pues yo no quiero que me traqueen para que me hagan publicidad personalizada. Bueno, pues no se hará. Pero hay muchos otros usuarios como yo sí que lo prefiero. Porque, insisto, vas a tener publicidad de una forma o de otra. Entonces, ya que voy a tener publicidad, pues por lo menos que sea información que me interese, ¿no? Han salido también muchos modelos, por lo que os decía, es que la parte de la data al final es algo importante. Han salido muchos modelos que también un poco en lo que se basan es en darle parte de ese dinero al usuario por vender sus datos. Que no sé si los habéis visto alguna vez. Hay navegadores que te pagan porque el negocio que genera al final un Google, un Facebook, etcétera, vendiendo tus datos, pues hay modelos que lo que hacen es un poco repartirlo entre los propios usuarios, que es un poco también lo que buscan tecnologías como la tecnología blockchain, ¿no? Que sea todo más descentralizado, que sea todo como más parejo, como más justo, etcétera. Vale, Entendido, gracias. perfecto. Vamos a saltar a la última parte, que es la parte del marketing influencer. Ahora luego si tenéis alguna duda más de lo de programática volvemos atrás sin problema. Básicamente un poco ocurre aquí lo mismo con la parte del marketing influencers. ¿Qué ocurre? El marketing influencers es algo que está creciendo en los últimos años. Nosotros lanzamos la empresa de Influencer, que es la que está dentro del grupo, que es esta de aquí. La lanzamos en 2016 y fijaros el crecimiento exponencial en billones de dólares que ha tenido año tras año el influencer marketing y que ha seguido teniendo, porque al final pensad que con todo el tema de la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchísimo el crecimiento del influencer marketing, ¿no? en los últimos años. Y es algo que va a seguir creciendo y va a seguir estando ahí. Como decía al principio, puede ser que cambie el tipo de canal. Puede ser que mañana no exista Instagram y que se vaya todo a TikTok o que TikTok desaparezca y salga una red social nueva con otro tipo de contenidos. Eso puede pasar, pero que va a seguir existiendo esa parte de influencer marketing, seguro. Al final yo siempre, cuando doy charlas, le digo lo mismo a la gente. El influencer marketing es algo que no es nuevo de hace 10 años. El influencer marketing lleva existiendo toda la vida, desde la época prehistórica, o sea, lleva existiendo. Si hace 30 años te querías comprar un coche y le preguntabas al mecánico de tu pueblo y te decía que no te compraras ese coche porque se estropeaba mucho, probablemente tú no te comprabas ese coche. Entonces ese era el influencer de motor de la época. Y lo que ha permitido el mundo digital y esta transformación tecnológica y digital es que ahora los influencers tengan capacidad de impactar a muchos más usuarios en cualquier parte del mundo. Pero es algo que ya venía existiendo. Esa influencia como tal ya venía existiendo. Lo que pasa que, como muchas otras cosas, pues se ha digitalizado. Pero digamos que eso es algo que ya existía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final lo podemos ver desde dos puntos de vista. Algo muy sencillo de decir,
hay, mira, alguien que sube una foto a redes sociales y ya está, o podemos realmente entender todo lo que hay detrás de eso. Es decir, cuando una marca hace campañas de influencer marketing, puede ser porque quiera vender más, sí, obviamente siempre todas las marcas quieren vender más, pero luego realmente puede ser porque quiere hacer una campaña en la que quiere trabajar su reputación o quiere generar engagement dentro de un público objetivo determinado o quiere tener ese awareness dentro de su propia audiencia, de los clientes que ya le conocen, ¿no? Independientemente de cuáles sean esos factores, la realidad es que luego, a diferencia de lo que muchos piensan, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Primero, muchas veces ocurre que las marcas no tienen claro cuál es el objetivo que quieren de la campaña. Es decir, cuál es el resultado que tú quieres obtener, cómo vas a definir si la campaña ha sido buena o mala. Que es algo que parece súper absurdo y súper básico, pero sorprenderíais la cantidad de veces que simplemente las marcas han querido hacer campañas de marketing con influencers porque han visto que está de moda y que todo el mundo lo está haciendo. Yo lo digo tal cual, me lo han dicho, ¿eh? Obviamente esos objetivos, definir muy bien cuál es tu público objetivo, porque claro, no vale decir, no, quiero impactar a todo el mundo, por lo de siempre, ¿no? Obviamente cuál es tu target, porque dependiendo del target va a tener sentido un tipo de red social, un tipo de contenido, un tipo de influencer, un tipo al final, pues bueno, eso sí, de influencer dependiendo del tamaño, etcétera. La parte de la data, que a nivel, pues bueno, a nivel manual, muchas veces ya lo vais a ver ahora que no se puede hacer de forma manual, necesitas tecnología para poder hacer esto bien. Hay mucho fraude en cuanto a la parte de los datos falsos, cuentas falsas, la gestión es muy compleja, si quieres hacer campañas internacionales o multicanales aún más, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos nosotros en Minfluencer es precisamente solucionar todos estos problemas y tener en cuenta todos estos factores, como puede ser la parte estratégica, creativa, identificar a los perfiles, predecir los resultados, activar a los influencers, analizar los resultados de la campaña en tiempo real, etc. Todo esto que parece sencillo, obviamente tiene un componente tecnológico muy importante, que ahora lo vais a ver, para ser capaces de ser muy innovadores, ser capaces de tener todo medido en tiempo real, ser capaces de hacer campañas en diferentes partes del mundo simultáneamente, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando queremos identificar perfiles, pues obviamente, imaginaros que queréis identificar perfiles, no sé, porque queréis promocionar un restaurante o una marca de comida. Claro, tú puedes identificar esos perfiles a mano buscando en Instagram, pero no vas a tener información de nada. Primero, que no vas a ser capaz de identificar cualquier perfil en cualquier parte del mundo. Segundo, que no vas a tener información como de dónde es la audiencia de ese perfil, por país, por ciudad, por género, por edad, la calidad de la audiencia, es decir, si la audiencia es verdadera, si tiene mucha audiencia falsa, porque tiene muchos bots, porque lo haya comprado, porque le han seguido porque sí, lo que sea. ¿Cómo se comporta ese perfil respecto a otros de tamaño similar? ¿Cómo ha ido evolucionando el número de seguidores a lo largo del tiempo? ¿El engagement rate respecto a otros influencers de tamaño similar? ¿Tipo de contenidos? Etcétera, etcétera. Todo esto sin tecnología, claro, es prácticamente imposible. Nosotros, por ejemplo, en Binfluencer tenemos la capacidad de identificar a cualquier perfil en cualquier parte del mundo porque tenemos todos los perfiles del mundo en nuestra plataforma analizados y podemos analizar las audiencias. Claro, esto a mano es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de identificar perfiles en base a temáticas, contenidos, engagement, localizaciones, etcétera, etcétera, lo cual a mano ya os digo que es completamente imposible, ¿no? ¿Y qué es lo que te permite también la tecnología? Te permite que cuando quieres lanzar una campaña puedas planificar y predecir los resultados por adelantado. Es decir, antes de ejecutar la campaña, la tecnología ya te permite saber cómo va a funcionar esa campaña. Claro, pensad esto en otros canales un poco más tradicionales. Esto no se puede hacer sin tecnología y esto es un poco lo que permite este tipo al final, de novedades, de lo que comentábamos, ¿no? Insisto, con la transformación digital y tecnológica, esto a mano no se puede saber, no se puede hacer, porque al final tiene en cuenta muchísimas variables, los datos de hace muchos años, muchos meses, etc. El poder aprobar los contenidos a través de una plataforma, tenerlo todo centralizado, que se quede todo registrado, todo auditado y sobre todo analizar en tiempo real los resultados de una campaña. Es decir, saber si la campaña ha sido buena, ha sido mala, cuánto hemos generado,
cuántos contenidos se han publicado, que los contenidos se recojan automáticamente, que además la data esté auditada. En nuestro caso, por ejemplo, somos partner de Facebook, con lo cual podemos sacar la data vía API para que no se adultere la data y medir incluso la parte de conversiones, ¿no? Que es algo que ahora luego veremos que es muy importante para muchas marcas. Todo esto que vemos aquí de forma rápida, claro, puede parecer sencillo, pero al final la tecnología es bastante compleja. Os voy a contar un poco cómo funciona la parte de la tecnología. Aquí vamos a ver tres partes. Hay una parte de Machine Learning, hay una parte de Computer Vision y hay una parte de procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? ¿Qué es lo que permite la parte de Machine Learning? La parte de Machine Learning lo que hace es ser capaces de cada vez predecir mejor los resultados de una campaña en base a todos los históricos de campañas, ser capaces de saber si un perfil es potencialmente falso dependiendo de su comportamiento en redes sociales, etc. Entonces, al final son algoritmos que de forma automática van aprendiendo constantemente y lo que hacen es pues al final mejorar las precisiones del motor de búsqueda, de la predicción de las campañas, etcétera, etcétera. Obviamente eso, insisto, a mano es imposible hacer. La parte de Computer Vision, ¿qué te permite? Pues te permite analizar la edad de una persona a través de las imágenes que suben en las redes sociales, el género, si es hombre o mujer, incluso también objetos. Por ejemplo, si una persona está en una playa, si una persona está con un perro, si una persona está con una bici, si está con un coche, todo eso se puede hacer de forma automatizada con tecnología. Y esto es lo que nos permite a nosotros que cuando vamos a identificar perfiles para un cliente, me interesa que soy un cliente que vendo tablas de surf, pues ponemos surf, mar, etcétera, y la tecnología nos va a devolver resultados acorde a la segmentación que nosotros estamos marcando gracias a esta parte de Computer Vision. Es algo que es bastante importante y bastante novedoso. La parte de Computer Vision no es nuestra, ahí sí que utilizamos la de Microsoft la de Amazon, ¿vale? Que al final son los dos grandes que se dedican a hacer esta parte de análisis de reconocimiento facial, edad y objetos. Os podéis imaginar que la de reconocer objetos, etcétera, es Amazon, porque al final la cantidad de miles de millones de imágenes que tienen a nivel mundial en su marketplace, pues le permite identificar patrones para identificar objetos, imágenes, etcétera. ¿Por qué pensáis que la de Microsoft es mejor para reconocer edades, género, que la de Amazon? A ver si a alguien se le ocurre. Porque tiene una base de datos mucho mayor. Pero de usuarios o porque ten en Sí, cuenta de que usuarios. ¿de dónde salen esos usuarios? A partir de los registros de los emails, Sí, de, pero en el email tú no tienes ninguna foto por lo general. Vamos, yo por ejemplo tengo un Hotmail que es de Microsoft de hace 1000 años, no tengo foto. pero las empresas que están asociadas a Microsoft, por ejemplo, bueno, hasta Va donde por ahí, tengo entendido, va por ahí, pero no. De todas las contraseñas que guarda, de toda la información que le permitimos a Google guardar. No. ¿Os acordáis cuando, bueno, conocéis Xbox, ¿no? La videoconsola. Sí. Xbox es de Microsoft. ¿Os acordáis que hace unos años lanzaron un producto que se llamaba Kinect? ¿Os suena? Sí, Era el de la camarita que se ponía encima de la tele para jugar moviéndote y así. sí. Pues por eso es. Ellos recogieron muchísima data ahí de los usuarios, ahí sí que te analizaban la cara, la edad, el género, te registrabas, te monitorizaban constantemente. Entonces han sacado muchos patrones por la parte de Kinect. Por eso esa parte de algoritmo de reconocimiento facial funciona muy bien el de Microsoft. Pero sí, ibais bien encaminadas, solo que era un poco más difícil la pregunta. Y luego la parte del procesamiento del lenguaje natural. Al final, el ser capaces, algo que es muy complicado para la tecnología es el detectar la parte de la ironía. Pero fuera de ahí, pues todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, identificar al final sentimientos, dependiendo del texto que se escriba, etcétera, pues al final también se puede hacer con la tecnología, ¿vale? Obviamente la parte del procesamiento del lenguaje natural tiene en cuenta tanto la
tanto los comentarios como las biografías de los perfiles, etcétera, y lo que hace la tecnología es pues analizar toda la parte del texto, ¿vale? Cuando vosotros lo veis así, realmente el ordenador lo está viendo de esta forma, ya sabe cuál es el usuario, el nombre, etcétera. Al final pues, son patrones que luego en la forma de analizar los datos van muy relacionados. Y al final esto se basa en que se analizan millones y millones y miles de millones de datos constantemente y lo que ocurre es que al final pues bueno, se sacan patrones, se identifica si un comentario es positivo, si es negativo acerca de una marca, acerca de un producto, etcétera. Y es algo que obviamente pues a mano no se puede hacer, ¿no? Porque imaginaros en un post como este que tiene casi 50.000 me gustas y tendrá no sé cuántos mil comentarios, pues obviamente hacer eso a mano igual una vez, vale, pero hacerlo constantemente es completamente imposible, ¿vale? Y luego básicamente lo que se hace es, pues bueno, indexar las palabras con el fin de sacar patrones, sacar relación entre diferentes perfiles, etcétera, etcétera. La parte del Search Engine, que es la parte del buscador que os comentaba antes, básicamente lo que hace es identificar a perfiles en base a diferentes, pues bueno, a diferente información que los usuarios dejan en las redes sociales. Quién eres en base a tu biografía, que esté siempre actualizado o no, qué tipo de contenido subes, qué comentas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información al final nos permite identificar perfiles en cualquier parte del mundo, independientemente de cuál sea el tipo de perfil. Os voy a enseñar, hablando un poco de la parte de influencer marketing, diferentes tipos de campañas, ¿vale? Si os acordáis antes, os decía, luego vamos a ver ejemplos de campañas que al final tienen relación con el punto, con el mundo digital, con el mundo offline. Hemos visto alguna antes en el ejemplo de Panda y en el ejemplo de DKS, por ejemplo, con el ejemplo de la barbería, ¿no? En Panda, o por ejemplo con DKS cuando hacemos campañas de publicidad programática que van vinculadas a una geolocalización del usuario porque ha visitado una tienda física o lo que sea. Aquí en la parte de influencer marketing ocurre un poco lo mismo. Vamos a ver ejemplos que mezclan un poco la parte de influencer marketing pura con la parte de publicidad programática, la parte de influencer marketing con la parte offline, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo, como os decía desde el principio de la sesión, va muy relacionado, más de lo que parece. Tipos de campaña. ¿Alguien sabe lo que es el influencer marketing dark posting? ¿Os suena? No. Vale. ¿Habéis visto alguna vez en Instagram cuando sale contenido publicitario o pone publicidad o colaboración pagada por o similar debajo del título de un usuario, de un influencer? Sí, pero eso es nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de publicidad aquí. Aquí lo que permitió Facebook, bueno, Meta, es que los contenidos de los influencers se les pudiera meter dinero publicitario, que es donde ellos ganan dinero, con el fin de llegar a más audiencia, ¿no? A más usuarios. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de contenido se puede hacer de dos formas. Tú como marca puedes lanzarlo desde tu propio Business Manager de Facebook, ¿vale? Por un lado. O, por otro lado, puedes lanzarlo desde el Business Manager del influencer. Si lo lanzas desde el Business Manager del influencer, se llama dark posting. ¿Por qué? Porque es un contenido que es publicidad de una marca, pero parece que la publicidad la está haciendo una persona. Por eso se llama dark posting. Si se lanza desde la propia cuenta de la marca, se llamaría white posting, ¿vale? Y es un tipo de contenido, pues bueno, que nosotros hacemos este tipo de campañas y funcionan bien porque ese call to action muchas veces... Y os pasará a vosotros también cuando veis un contenido de un influencer, cuando veis un contenido de un influencer, básicamente, pues, ¿qué ocurre? Que ese contenido, cuando tú lo ves de una persona y no de una marca, por lo general tiendes a interactuar más. Cuando estáis viendo, por ejemplo, stories en Instagram y vais pasando y de repente sale un contenido publicitario, como que vuestro cerebro lo identifica automáticamente y pasa. Sin embargo, si es un contenido que sale una persona y publicado desde una cuenta personal y tal, de momento no lo pasas automáticamente porque te da la sensación de que no es publicitario, ¿vale? Por eso se utilizan este tipo de campañas con el fin al final de llegar a diferentes personas que de forma orgánica no podemos llegar, pero impactar a esos usuarios potenciales de una forma un poco diferente, ¿vale? Otra cosa que hemos hecho nosotros, si recordáis antes, los formatos de Rich Media que os he explicado en publicidad programática, que es cuando sale algún contenido integrado, etcétera,
pues aquí también lo mezclamos con la parte de influencer marketing. Lo que hacemos es utilizar parte del contenido que hace un influencer de forma orgánica, lo mezclamos con contenido publicitario para programática. Voy a enseñar un ejemplo, aunque no lo tenía abierto. Aquí. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. Vale, vais a ver aquí que va a salir un contenido publicitario que perfectamente podría ser un contenido publicitario que parcialmente habéis visto en redes sociales. Uy, a ver por qué no me sale. Vale, no me va a dejar. Es que estoy con un ordenador nuevo y no me va a dejar. Por permisos. Bueno, como luego os voy a enviar la presentación, lo podéis. A ver si me deja en incógnito. Sí, en incógnito, sí. ¿Veis? Vale, vais a ver que este contenido básicamente es un contenido que podríais ver en Instagram, que lo estáis viendo fuera de Instagram en una red social, y es un contenido que mezcla la parte de publicidad programática con un call to action, en este caso una especie de vídeo, GIF, etcétera, con un contenido que parcialmente podéis haber visto a través de un influencer en redes sociales, ¿vale? Habéis visto que en incógnito sí que me dejaba, ¿no? Por tema de permisos. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros aquí es mezclar esa parte de contenido de influencer marketing con contenido de publicidad programática, ¿vale? Hay un sinfín de ejemplos de campañas. Publicidad nativa en redes sociales, que básicamente, bueno, aquí tenemos un ejemplo de Cabify, que es una campaña que hicimos donde básicamente lo que hacían los influencers era compartir un contenido que habían visto en periódicos tradicionales, en prensa escrita. Entonces lo subían en un story diciendo, ay, mira lo que he visto en prensa escrita, etcétera. Entonces es un contenido mucho más de contenido publicitario. Es como si, por ejemplo, sale una nueva serie en Netflix. No es lo mismo que yo diga, mirad chicos que me han contactado los de Netflix para que veáis esta serie, bla, 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 a que yo suba un stories diciendo, anoche me acosté súper tarde, hasta las 2 de la mañana estuve viendo esta nueva serie, menuda pasada. Eso es un contenido mucho más nativo, mucho más al final para vosotros como seguidores míos, lo vais a ver y vais a decir, ostras, qué interesante, a ver cuál es esta serie que Javi se ha quedado hasta las 2 de la mañana y no sé de qué va la serie, ¿sí? Luego contenido más de branding content puro, que esto lo habréis visto mucho, simplemente donde al final se muestran productos con el fin de promocionar una marca. En este caso, pues bueno, tenéis aquí un ejemplo de Pompadour, de una línea nueva que sacaban de tés, etc. Esto os lo voy a pasar porque, insisto, hay un montón de ejemplos. Os quería enseñar que es la parte de convocatorias a eventos, que es el ejemplo que os comentaba antes, donde se mezcla un poco lo digital y lo offline. Nosotros hemos hecho aperturas de tiendas físicas, de restaurantes, etcétera, y al final es una mezcla entre el mundo offline y el mundo digital y un poco con el mismo objetivo, ¿no? Empatar a una serie de usuarios a través de generar confianza con los influencers que ellos siguen, etcétera. Entonces, hay un sinfín de tipos de campaña que vais a ver aquí, generación de tráfico, por ejemplo, esto con una aseguradora. Es una campaña en la que aquí se redirigía el tráfico y lo que hacía era precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? La cámara de tu ordenador te analizaba la cara y te decía la edad, el género, si te cuidabas, si no, etcétera, y te daba un precio de un seguro de vida, ¿vale? Entonces es una campaña que funcionó bastante bien. Al final, cada campaña es un mundo, hay un sinfín de campañas. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las marcas dicen, oye, pero ¿cuántos productos voy a vender si hago una campaña de marketing de influencers, ¿no? Y es algo que lleva ocurriendo de siempre, desde 2016 que nosotros empezamos con Influencer, es algo que las marcas siempre constantemente te preguntan, porque al final una cosa mala que tiene lo digital es que están acostumbradas las marcas a medir todo y a querer saber cuánto venden gracias a esa campaña. Y luego, sin embargo, hacen campañas igual en otro tipo de canales o en offline y no se centran tanto en la parte de venta porque saben que no se puede medir, ¿no? Pero en digital ya se parte con la premisa de que como se puede medir todo, quiero saber cuánto voy a vender. Y un poco en línea a eso, pues bueno, esa parte de definir los objetivos, como comentaba anteriormente, y definir las KPIs, pues siempre es súper importante. No es lo mismo si queremos trabajar en una campaña, en una etapa superior del funnel o una parte más inferior del funnel, pero sí que una cosa que sacamos dentro de esa parte orientada un poco a performance con el influencer marketing es la parte de atribución. Al final, ¿qué ocurre? Que la parte de atribución muchas veces la gente se lo imagina así, ¿no? Bueno, yo hago una campaña, el cliente dice, yo hago una campaña con un influencer, el usuario hace clic, añade el producto al carrito, pone un código de descuento y lo compra y ya ha vendido. Ya, pero ¿no? Llamándolo un poco a la parte del influencer,
influencer sube un stories, llama a una landing page, el cliente le añade al carrito, email de confirmación y ya ha comprado. Eso es como se lo imagina el cliente. Pero luego la realidad es que la atribución real es mucho más compleja. El influencer publica, el usuario igual ve el contenido, navega por la web, luego no lo compra, entonces dice el cliente que la campaña de influencer marketing no le ha servido de nada, se le hace retargeting con publicidad programática, hay un segundo influencer que lo publica, entonces ya el usuario lo añade al carrito pero no lo compra, al cabo de unos días el cliente le envía un email con un descuento de carrito abandonado y entonces al final acaba comprándolo, ¿no? Entonces al final aquí los influencers pueden influir en la atribución, en la venta en diferentes puntos, pero el cliente va a decir, oye, no, es que no ha comprado con el código de descuento del influencer o cuando he hecho la campaña con influencer no he visto aumentadas mis ventas. Y es porque al final, pues obviamente no es tan sencillo como puede parecer a priori, es más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Y aquí lo mismo, el influencer puede publicar, luego resulta que es que el usuario no lo ve, se le impacta con anuncios de Google, se le envía un descuento de carrito abandonado, al final tampoco compra, se le hace retargeting, vuelve otra vez a la landing, o sea, al final puede ser mucho más complejo. Un poco en línea de eso, nosotros lo que hicimos fue lanzar nuestra propia tecnología de atribución. Un poco lo que pretendíamos con esta parte de la tecnología de atribución básicamente era medir qué ocurre con las audiencias cuando un influencer genera tráfico a la web de un cliente. Puede ser que ese cliente no compre ahora, pero acabe comprando dentro de un mes porque se le ha hecho retargeting, ¿no? Porque en ese momento no le interesaba el producto, pero sí lo descubrió gracias a un influencer, ¿no? Y un poco lo que tratamos es, con toda esta parte de tecnología, pues precisamente darle esa visibilidad a los clientes y decir, oye, mira, no, pero es que este usuario o esta campaña te ha funcionado porque te ha generado tanto en branding y luego en performance, después de unas cuantas semanas con otro tipo de publicidad mucho más orientada a performance, pues al final te ha convertido en ventas, ¿no? Y es un poco la idea. Entonces, bueno, esto se ha acabado ya aquí. Simplemente una cosa que quería comentaros, que lo voy a dejar aquí. Yo siempre le digo a todo el mundo que al final, oye, pues aprovechad, si tenéis cualquier duda, me podéis contactar por LinkedIn o por Instagram, que soy muy activo también en Instagram, lo veréis. Contactadme por Instagram, por LinkedIn, agregadme a LinkedIn. Nunca sabéis al final si vais a necesitar ayuda con algo que os presente a alguna persona que os interese, porque al final, pues bueno, el networking es muy importante. Si tenéis cualquier duda que se os quede de aquí en adelante, me podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Siempre encantado de ayudaros y agradeceros el tiempo de hoy. Aprovechad bueno, las dudas que tengáis ahora, que veo que Tania ha levantado la mano. Aprovechad a preguntar ahora todo lo que queráis. Y nada, simplemente agradeceros y vamos con las preguntas que tengáis. Tania, adelante. Hola, pues muchas gracias por la charla. A mí me queda una duda de cuáles son las estrategias que estás llevando con tus influencers para que justo no parezca como publicidad, ¿no? O sea, que sea como de la manera más orgánica posible y no sé si tienes como algún ejemplo que nos puedas dar de estas best practices para que no parezca algo forzado. Sí, a ver, depende mucho de la campaña y del cliente. O sea, hay muchas veces que los clientes sí que quieren que se vea como publicidad y que se vea como tal, porque quieren ser transparentes, digamos, con los usuarios y así. Un tipo de publicidad que sea como más sutil es el ejemplo que os comentaba de la publicidad nativa. Si yo, por ejemplo, me contrata Netflix para promocionar una serie nueva y yo subo un stories y digo, por la mañana, imagínate, y digo, madre mía, qué cansado estoy, me levanto súper tarde, es que anoche me acosté hasta las 3 de la mañana viendo esta serie, no os pongáis a verla porque si no esta noche no dormís, etcétera. Es un tipo de publicidad en el que yo estoy promocionando una serie en un formato muy poco publicitario, porque lo que estoy haciendo es decirle a la gente, oye, chicos, me ha encantado esta serie, no la veáis porque os vais a tirar toda la noche viéndola como me pasó a mí ayer, ¿no? Entonces, al final, hay un sinfín digamos que no hay una sola respuesta, hay un sinfín de opciones que se pueden hacer. Un ejemplo sería, por ejemplo, esa parte de contenidos así un poco más nativos, por así decirlo. Ok, perfecto. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, es que a veces es un poco difícil. Por ejemplo, Claro. a mí que yo trabajo con una empresa que es de cervezas y de pronto se ve como el product placement, pero a veces siento que un poco forzado, o sea, como en la foto, pero ahí enfrente la botella y pues obvio se nota que es, o sea, lo perciben
como publicidad, ¿no? De, le pagaron por eso. Pero Sí, pero igual puedes, por ejemplo, cerveza, no sé, igual puedes, por ejemplo, que un influencer que hace una barbacoa en su casa o va a casa de un amigo y de repente hay 50 botellines de cerveza vacíos y los tiene ahí como coleccionados, haciendo una pirámide o qué sé yo, y le graba al amigo diciendo, ¿te gusta esta cerveza, no? Porque madre mía, y salen un montón como de botellines vacíos, ¿sabes? Y eso ya es como mucho más nativo. No es el típico product placement de, ay, estoy aquí comiendo y tengo mi cerveza al lado, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, 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 así como, Al final está eso es muy lo buena. Realmente si haces a lo mejor de pronto una actividad que, no sé, eso, la pirámide podría ser algo divertido, que sí, no o se sea, vea como, sabe al buena, fin, ¿no? al final hay un sinfín de opciones, o sea, no hay una respuesta única, ¿sabes? O sea, un poco también lo que hacemos nosotros precisamente es esa parte creativa, es de 8 a 12, de ayudar a las marcas de decir, porque muchos clientes nos vienen así, oye, no creo que se vea publicitario, no creo tal. Y cuando los clientes nos, o sea, os podría enseñar un montón de ejemplos. Hicimos una con una marca, de hecho, de camisas, que la llevo, que es española, que son unas camisas que no se manchan. Tú le puedes tirar una copa de vino tinto y aunque sea la camisa blanca no se mancha y repele todo y tal. Y hemos hecho campañas muy chulas con ellos. O sea, os podría enseñar ejemplos así. Cuando la marca te permite un poco abrirte y ser muy creativa, o sea, hay un montón de posibilidades. Pero bueno, es un poco lo que hacemos también nosotros en 812 Media. Al final ayudar a las marcas a marcar esa... No me acuerdo quién lo había preguntado antes al principio de, oye, ¿cómo marcas la diferencia en un mundo tan saturado? Pues precisamente haciendo este tipo de cosas así diferentes. Y no tiene por qué ser solo influencers, se puede mezclar influencers, programática, o sea, un montón de cosas offline. O sea, al final hay un montón de opciones. Súper, Creo que muchas sigue gracias. Cintia. Gracias. Cintia. Sí, muchas gracias. Pues primero agradecer nuevamente por la charla. La verdad es que creo que nos va a ser súper útil y además fue como muy entendible y muy claro. Y mi duda es respecto a la compra programática. ¿Cómo pueden asegurarse las marcas que al realizar la compra a través de Programmatic no van a aparecer en páginas que tengan contenidos que no tengan que ver o que puedan ser perjudiciales para las marcas? Sí, hay una parte ahí que se llama las blacklists, que es para no aparecer en páginas pornográficas, de violencia, cosas de este tipo. Hay una parte de blacklist que digamos que está vetado y no van a salir en ese tipo de páginas. Y luego también están las partes de whitelist, que es donde la marca, digamos, quiere hacer más énfasis. Eso está todo más que controlado, sí, sí. Bastante habitual. Sí, Yasmín. Súper. Bueno, pues primero muchísimas gracias por el tiempo, una plática súper interesante y tengo muchísimas dudas, pero me gustaría hacerte una pregunta, porque bueno, al igual que algunos de mis compañeros acá, pues y que tú, como lo mencionaste, he podido ver cómo los influencers han existido desde siempre, es decir, yo primero me dedicaba a relaciones públicas y en ese momento los influencers eran los líderes de opinión, estas personas que escribían en los grandes periódicos y en los medios impresos, luego en los celebrities que salían en televisión y en las películas o en las series de televisión, después los youtubers, ahora tiktokers y las plataformas que vengan, ¿no? Ahora veo que hay un boom en Estados Unidos y en Asia acerca de los influencers virtuales, estos seres creados por computadora. Mi pregunta es, a partir de tu experiencia y con esta visión global que ustedes tienen en Be Influencer, ¿consideras que los influencers virtuales van a ser así de populares como son los youtubers, los tiktokers ahora? ¿Y por qué? A partir justo de esos insights que tienes sobre el mundo. Sí, yo te diría que sí y vas a ver por qué. Porque realmente eso ya existe desde hace tiempo. Seguro que muchos de vosotros seguís a perfiles que son influencers y no hay una persona detrás como tal. Hay perfiles que son simplemente de cuentas de Instagram donde suben, no sé, memes o cosas así similares y no hay una persona detrás. Al final eso no deja de ser un influencer digital. Y es una cuenta, siempre y cuando esa cuenta sea capaz de aportar contenido, aportar valor, perdón, para sus usuarios, da igual quién esté detrás. Hay muchas cuentas en las que no sabemos quién está detrás, ni qué persona, ni si son un equipo, si es una, si son varios, si es un chico, si es una chica, no se sabe. Y son cuentas que nos gustan y seguimos y nos pueden impactar con publicidad perfectamente y tienen millones de seguidores
Y luego sí, hay influencers más del mundo real, pero también perfectamente los digitales van a estar ahí. Siempre y cuando el contenido sea de calidad, que es la clave, va a haber audiencia seguro. Y siempre y cuando haya audiencia, va a haber una marca dispuesta a pagar por esa audiencia, independientemente de cuál sea la audiencia. Súper, Sí, o sea que gracias. eso ya existe de alguna forma. Sí, Ahora sí. se está personificando un poco, pero existir existe. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Marcos, adelante. Bueno, va más encaminada hacia, ahorita nos hablabas mucho del Big Data, ¿no? Para identificar ciertos públicos que sean nuestros probables consumidores, ¿no? Pero ¿qué hay del Small Data? O sea, ahorita con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, o sea, ¿dónde queda el Small Data, esa investigación antropológica, social, como más directa? Que al final de cuentas yo siento que también nos aportan grandes cosas que nos ayuden a identificar al consumidor. No sé si tú lo hagas o si tú sientes que ya no vale la pena. Sí, a ver, esto o sea, como todo, al final la parte del Big Data es que te permite, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel global, manejar muchísima más información, volúmenes mucho más grandes, porque, por ejemplo, cuando es una marca que es de gran consumo y cuyos usuarios son mm, amplios, como puede ser un Coca-Cola, un Pepsi, un tal, al final esa parte de Big Data te sirve, pero sí que es verdad que si luego quieres segmentar muchísimo, quieres hacer campañas muy personalizadas, etcétera, esa parte de Small Data es como más interna para ti como compañía, muchas veces, más que para nosotros como agencia publicitaria, por así decirlo, para impactar a nuestros usuarios, ¿no? Esa parte de Small Data te diría que es más como de puertas para adentro que de puertas para afuera, que conozcas tú muy bien a tus clientes, a tus usuarios, a los usuarios que te compran. ¿Por qué? Porque esa información la vas a necesitar tú luego también para saber a quién quieres impactar con tus campañas publicitarias, a qué nuevas audiencias quieres testar, etcétera. Porque al final nadie mejor que tú como marca va a conocer a tu cliente. Porque tú puedes tener una idea, pero luego igual los datos a nivel interno te dicen, oye, pues resulta que yo le vendo más a mujeres que a hombres. Y yo pensaba que era al revés. O le vendo, curiosamente, el 90% de los usuarios que me compran tienen hijos o cosas de este tipo. Entonces, esas son cosas que tú vas a tener en esa parte de Small Data como compañía a nivel interno que vas a utilizar para luego mezclarla con la parte del Big Data. Como decir, vale, pues ahora que yo ya conozco muy bien a mi usuario porque he hecho bien este análisis, voy a ver cómo los impacto porque, claro, lo que quiero es tener más usuarios que coincidan con estos datos, ¿no? Entonces, es un poco, yo lo veo un poco más como de puertas para adentro y de puertas para afuera. Gracias. Bien, si alguien tiene alguna otra duda, adelante, y si no, pues también para agradecerle a Javier su participación y su charla muy interesante. Está silenciado, Aline. Ay, perdón. Decía que si hay alguna otra pregunta, adelante, y si no, para agradecerle a Javier su participación en esta excelente charla y que en el chat les puse las redes sociales de la maestría para recordarles, ahí está el canal de YouTube y bueno, pues darle un aplauso y un reconocimiento el cual le vamos a hacer llegar digitalmente, donde la Ibero, el Departamento de Estudios Empresariales y la maestría en Mercadotecnia y Publicidad le agradecen a Javier Yuste por esta charla de la tecnología es una realidad, la disrupción digital y bueno, gracias a cada uno de ustedes, a los profesores que nos acompañaron, a los estudiantes, aspirantes. Y si no hay algo más, gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestro tiempo, chicos. Cualquier cosa me podéis contactar. Gracias, Javier. Gracias. Mil gracias.